Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a compartir una porción de esta parashá llamada Ha-Sinu. Esta parashá que nosotros leemos un Shabbat antes de o previo a finalizar el año. Esta parashá es la número 53 y nos encontramos en el Yom 22 del mes número 12. Esto es en los tiempos asignados de Yahuwah, no en el calendario de Roma. Es decir, la próxima semana, el próximo Yom Shabbat, será la parashá número 54, que corresponde en el día 29 del 12 mes. Al siguiente día después del Yom Shabbat, dependiendo, porque algunas veces el Jodesh 12 puede tener 30 días o 29, como en el caso particular de este año que tiene 29 días, inmediatamente después de ese día, después de hacer el cierre del Yom Shabbat, iniciamos la celebración de Año Nuevo, de Rosh Hashanah, del Año Nuevo. Cambiamos un año y comenzamos con el primer día del mes de Abib, el mes número 1. Y a partir de ese momento, nosotros tenemos que contar 14 días porque tenemos una celebración que es una de las más grandes, Pesaj. En Pesaj nosotros tenemos que comer la carne del cordero. Y bueno, vamos preparándonos con rumbo a la Moed de Pesaj. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parashá Ha-Sinu. Esta parashá que nos habla el libro de Devarim, abran su libro, el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 32. No vamos a leer todo, pero prácticamente es un solo capítulo, capítulo 32, del 1 al 52. En este capítulo nos habla acerca del cántico de Moshe. Este cántico es muy diferente al cántico que venía cantando Miriam después de que el mar se cerró y todo el faraón con su ejército que venía detrás de Moshe Rabbeinu y el pueblo de Israel, se cerró ese mar y después dice que danzaron, cantaron un cántico nuevo para Yahuwah. Cuando ese mar, el mar de juncos, el mar rojo, se cerró, quedó atrapado en medio de esas aguas los ejércitos de Faraón. Faraón, que tiene una simbología o representa al enemigo, el enemigo de Israel que venía persiguiendo a ese pueblo de Israel. Este cántico es muy diferente a ese cántico cuando el Am Yisrael salió de Misrayim. Otro cántico que también nos habla el libro de Revelación, Gilgalut, el cántico de Moshe y del Cordero. Ustedes lo han escuchado, a mí me encanta ese cántico. Ellos cantan, de Moshe el canto. Bueno, ese cántico es muy diferente también a este cántico. Y durante toda la escritura nosotros podemos encontrarnos diferentes cánticos que hablan de haber ganado una batalla, de liberación, de inclusive no tan solo de tristeza, pero un cántico de un sentimiento que sale de nuestro corazón por causa de que algo ha sucedido en nuestra vida. Tenemos todo un libro, 151 salmos, y cada uno de ellos expresan, manifiestan un cántico de alguien que escribió para expresar lo que hay en su corazón. En particular, este cántico en el libro de Devarim está dividido en 6 partes. En el capítulo 32, del 1 al 6, nos habla acerca del nombre
y de la obra de Yahuwah por el mundo y por Israel. Del verso número 7 al verso 12 nos habla del origen de Israel. Del verso 13 al 18 nos habla de la prosperidad y por supuesto la apostasía de Israel, cuando se rebela, cuando pierde ese interés por las cosas de Yahuwah. Del verso 19 al verso 26, la pérdida de Israel después de haber negado el Torah de Yahuwah. Del verso 29 al verso 39, la dispersión de Israel entre las naciones. Del verso 40 al verso 43, la salvación de Israel y su influencia en el mundo entero. Quiere decir que si nosotros lo viéramos en una gráfica, vemos a un Israel primero ascendiendo, pero vemos al Israel posteriormente descendiendo, como si esto se convirtiera en un ciclo. Si nosotros lo viéramos de una forma redonda, vemos el ascenso, el esplendor del Israel cuando obedece y escucha y guarda Torah, pero también vemos al Israel cuando niega, rehúsa guardar Torah. Va por la parte más baja hasta regresar nuevamente a un Israel lleno de rajamín, de favor inmerecido de parte de Yahuwah, para ser restaurado en el puesto o en el lugar que Abba Yahuwah le tiene reservado. Vamos a leer los primeros 10 pasuk, los primeros 10 pasukim. Posteriormente, si podemos avanzar, no creo que avancemos más del número 10, porque es mucho material que preparé para ustedes. Esto nos está hablando constantemente del pueblo de Israel. Es como relatar desde que Yahuwah tuvo su encuentro con Abraham hasta que nuevamente vuelve a regresar con Israel. Es decir, la promesa que Abba Yahuwah hizo con Abraham, y que a partir de Israel, que se convertiría en su pueblo Kadosh, hace la promesa y regresa nuevamente con Israel. Un Israel lleno de esplendor por causa de obedecer el Torah. Pero también nos encontramos con un Israel lleno de oscuridad, lleno de sombras, por causa de desobedecer el Torah. Vamos a leer estos 10 primeros pasajes, primeros pasukim. Perek 32, capítulo 32 de Devarim. Oído, oh Shamaín, y hablaré. Shema, tierra, escucha tierra las palabras de mi boca. Caiga como gotas de lluvia, jale jají, mi enseñanza. Mi intervención caiga como rocío, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Yahuwah proclamaré y daré la grandeza a nuestro Eloa. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Eloa de Emuná sin iniquidad, Sadik, recto, y Yashar, derecho, es él. Ellos han adulterado, se han manchado, y no con sus hijos, una generación perversa y torcida. Son estas cosas que ustedes retornan a Yahuwah, pueblo necio y falto de sabiduría. ¿No fue él su padre quien los compró, quien los formó y los estableció? Recuerden cómo eran los días de antaño. Consideren los años de épocas pasadas. Pregunten a su padre, quien te dirá, a tus sejanín, a tus ancianos también, ellos te informarán, dándole Elión a cada nación su herencia. Dividió los hijos de Abraham, asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahuwah es su pueblo, Jacob,
repartió su herencia. A Jacob repartió su herencia. Él mantuvo su pueblo en tierra de desierto, en un aullador y desolador desierto. Él lo instruyó y él lo guardó como la niña de sus ojos. Como un águila que revuela sobre su nido, sobre sus alas a sus pichones, extiende sus alas y los toma y los carga mientras vuela. Yahuwah solo guió a su pueblo, ningún extraño estaba con él. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra. Él los alimentó con el fruto de los campos. Él hizo que ellos lamieran miel de las rocas y aceite de oliva de la roca sólida. Bueno, leí hasta el verso número 13. Este es un cántico. Nosotros debimos ver cantado este cántico. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior Yahuwah le dice: enseña estas palabras, escribe y enseña estas palabras al pueblo de Israel? Quiere decir que nosotros teníamos que aprender este cántico. Y este cántico que definitivamente a nosotros no se nos va a borrar ni de la mente, ni de la vista, ni de nuestro corazón. Porque esta es la historia de Israel. Este cántico que nosotros acabamos de leer, todo el verso capítulo 32, nos habla de Israel. Esta es la historia de Israel que cada uno de nosotros conocemos por medio del Torah de Yahuwah y que ha puesto en nuestra vida. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón, para que tú no puedas decir que está lejos, al otro lado del mar, o tan arriba que no la puedas alcanzar. Cerca de ti, en tu corazón, está este Torah. Entonces, este mismo cántico, que es la historia de Israel, es nuestra propia historia. La historia que escribieron nuestros antepasados, nuestros padres, que Yahuwah tuvo la rajamín de revelárseles, de mostrarse físicamente, y que además hoy nosotros podemos traer a nuestra vida, porque nosotros somos parte de Israel. ¿Se acuerdan cuando dice que estas palabras o este pacto que Yahuwah está haciendo con el pueblo de Israel no solamente era para los que estaban ahí presentes, sino por los que aún no habían nacido? Y en eso nos encontrábamos nosotros, que todavía no habíamos nacido, pero aún ese pacto abarcó nuestra vida, nuestra generación y las generaciones que todavía vienen detrás de nosotros. Este pacto que Yahuwah hizo, y que además Yahuwah le dijo a Moshe: escribe este cántico y enséñalo al pueblo de Israel, es lo que nosotros hablamos en la enseñanza anterior, en la parashá anterior. Devarim 32, verso 1. Escuchen, Haasinu, escuchen, quiere decir presta atención, presta oído. Y luego nos dice: oh Shamaín, y hablaré. Escucha, pon atención, tierra, a las palabras de mi boca. ¿Por qué Moshe Rabbeinu está citando a dos testigos para hablar en contra de Israel? Primeramente, nosotros tenemos la parte superior del Shamaín y la parte inferior, que es la tierra. Y el hombre se encuentra en medio entre el Shamaín, el cielo, y la tierra. Y esto se convierte como en un sándwich para que nosotros seamos juzgados. El día que tenemos que pasar a juicio, nuestra vida va a decir: a ver, vamos a poder hacer un juicio delante de Israel. Y tenemos a dos testigos, el Shamaín y la tierra. Por una parte, en el Shamaín nos encontramos las estrellas, las luces, el sol, la luna, lo que está arriba. Y en la tierra nosotros nos encontramos las piedras que permanecen
por mucho tiempo, que también son testigos para hablar en contra nuestra de lo que hayamos hecho o de lo que no hayamos hecho. Esta palabra Strong H238, Asan, es la palabra raíz que significa expandir, ensanchar el oído, escuchar, dar oído, percibir. Y cita primeramente al Shamaín. Al Shamaín que está arriba de nosotros, Strong H8085. Shama, inteligentemente, atención. A ver, déjenme ver. Escuchen, Betishma, escucha. ¿Cómo es que tiene que escuchar el Shamaín y cómo es que tiene que escuchar la tierra? Esta palabra escucha, Betishma, que viene del Strong 8085, Shama, tiene que escuchar inteligentemente, poniendo atención, en obediencia, atentamente, dar oídos, con discernimiento, con obediencia, prestar atención. Eso es la forma como tiene que prestar atención el Shamaín y la tierra. Encontrándose el hombre, como lo comentaba hace un momento, como en medio de un sándwich, en medio de el firmamento y la tierra, asignando dos testigos para declarar a nuestro favor o en nuestra contra, según sea el caso. Yahuwah utiliza el Shamaín y la tierra como testigo, lo mismo que Yahushua HaMashiach, Matillahu capítulo 24, verso 34. Omaín, Omaín, les exhorto, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿De cuál generación nos está hablando? Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Definitivamente es la generación de los Nosrin, de los escogidos. Verso 35. El fuego y el agua, Ha-Shamaín, ¿se acuerdan lo que nos dice Bereshit? El Kim, Reshit, Barak, Aleph Tav, Ha-Shamaín, es decir, el fuego y el agua, o el cielo y la tierra, el fuego y el agua, pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es lo que Abba Yahuwah nos puede decir. Primeramente tenemos un testigo, el Shamaín, el cielo y la tierra, para tener un juicio para nosotros, a nuestro favor o en nuestro contra. De algo nos va a servir estos testigos que nos van a ayudar, porque no podemos escondernos ni de la noche ni del día. No podemos escondernos ni de la tierra ni de las cosas que hay en la tierra. Todas estas cosas, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Yahuwah no va a pasar. Primera de Kifa 1:25. Mas la palabra de Yahuwah, nuestro Creador, permanece por la perpetuidad. Esta es la palabra que está siendo anunciada por las buenas nuevas, por la Besorá, a todos ustedes. Yohanan 5:24. Omaín, Omaín, de cierto yo les digo, el que escucha Shema y obedece mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida perpetua y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yeshayahu 40, verso 7. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la rúa de Yahuwah sopla sobre ella. Ciertamente, la hierba es el pueblo. Verso 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Yahuwah, nuestro Creador, permanece por la perpetuidad. Antes de que pase el cielo y la tierra, se cumplirá todo lo que ha sido escrito en el Torá sobre Yahushua HaMashiach y sobre nuestra vida.
Los Shamaín y la tierra son dos testigos contra Israel, porque han documentado toda su historia. Realmente, en realidad, pudiéramos decir que la palabra Shamaín está escrita de forma plural, Shamaín, como cielos. Entonces, tenemos muchos testigos que pueden declarar a nuestro favor o que pueden declarar en nuestra contra. Nosotros escribimos nuestra propia historia. Nosotros decidimos nuestro propio caminar. Nosotros tomamos nuestro propio rumbo. Pero si nosotros decidimos obedecer, escuchar el Torá y tomar el camino, el rumbo de Yahuwah, entonces también nos van a ayudar a que el Shamaín y la tierra, se conviertan en testigos a nuestro favor. La historia de Israel está escrita tanto en el Shamaín como en la tierra. Estos testigos son los primeros, como nos dice la Escritura, o van a tirar primeramente las piedras sobre nosotros por causa de violar el Torá, o simplemente van a ser testigos que nos van a librar de que seamos apedreados por causa de violar el Torá. Israel, si cometiera infidelidad contra el pacto o contra el Torá, Yahuwah tiene que crear nuevos Shamaín y nueva tierra después del milenio, para que estos dos testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando una historia pasada o una historia en la que se ha convertido la actual Israel, siguiendo violando el Torá. Esa es la razón o una de las razones por la cual Yahuwah va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Lo que nos dice Yeshayahu 65:17. Ki ini, porque he aquí, yo pongo cielos nuevos y una tierra nueva, y no será recordado lo primero, no vendrá más a sus mentes. Regocíjense y alégrense para siempre en lo que yo creo, porque he aquí, yo creo en Jerusalén. Un regocijo y pueblo alegre. Regocíjense y alégrense para siempre en lo que yo creo, de crear. Aquí tengo que hacer la indicación porque es la palabra boré, de crear, en lo que yo he creado. Porque he aquí, yo he creado a Jerusalén, un regocijo y pueblo alegre. ¿Quién es un pueblo alegre? Israel. ¿En qué lugar? En la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén que desciende del Shamaín. Porque el cielo y la tierra que estaban aquí pasaron. Esos testigos que nosotros teníamos, que nos acusaban de que nosotros habíamos violado el Torá, ahora en la nueva Jerusalén ya no hay quien nos acuse. Ya no hay quien nos diga, tú violaste el Torá. Por el contrario, cielos nuevos, tierra nueva. Y el mar ya no existía. Gilgalut, Revelación 21, verso 1. Vi un fuego y agua nueva, es decir, cielo y tierra nuevo. Un plano tierra nuevo, porque el primer fuego y agua, el cielo, y el primer plano tierra se fueron. El mar ya no existía. Los Shamaín y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Yirmiyahu capítulo 31, verso 35. Así dijo Yahuwah, quien da el sol para luz del día, lo mismo la luna y las estrellas para dar luz en la noche. Quien agita el mar y hace rugir las olas, Yahuwah de los ejércitos es su nombre. Si retirases estas ordenanzas, es decir, si las remueves, delante de mi presencia, dice Yahuwah, entonces la semilla de Israel dejará de ser mi nación.
en mi presencia todos los días. Así dice Yahuwah, si puede ser medido el Shamaín arriba y descubrir los cimientos de la tierra abajo, entonces yo rechazaré todo el linaje, toda la semilla de Israel, por todo lo que ellos han hecho, dice Yahuwah. ¿Se acuerdan lo que comentábamos hace un momento? ¿Por qué el Torah de Yahuwah nos dice, oigan lo que dice este pasuk, Yirmiyahu 31:37? ¿Por qué si Yahuwah nos sigue llamando hijos, a pesar que estamos violando el Torah? ¿Cuándo es cuando ya no podemos tener ese privilegio? ¿O cuándo dejamos de perder ese privilegio? Una vez que nosotros somos puestos en tierra y que nuestra voluntad ha sido separar completamente nuestra vida del Torah y de hacer la voluntad de Yahuwah, en ese momento viene un juicio sobre nuestra vida y es cuando decidimos si seguimos o guardamos durante la vida los halajot de Yahuwah o lo rechazamos, no lo aceptamos. Dice así, así dice Yahuwah, si puede ser medido el Shamaín arriba, si puede ser medido los cielos arriba y descubrir los cimientos de la tierra abajo, si pueden ser descubiertos eso, dice, entonces yo rechazaré todo el linaje de Israel, por todo lo que ellos han hecho, dice Yahuwah. Pero díganme una cosa, ¿pueden ser descubiertos o ser medidos el cielo? No, ¿verdad? ¿Puede ser descubiertos los cimientos de la tierra? Menos. Entonces Israel no va a desechar entonces Yahuwah no va a desechar a Israel. Es su pueblo elegido, es su pueblo escogido, porque Israel es Yahushua HaMashiach. Eso es Israel. No es que sea parte, sino cuando la Escritura nos dice que nosotros somos el cuerpo del Moshiach, unos son ojos, otros boca, otros manos, otros brazos, otros... Una parte, que nosotros somos parte del cuerpo del Moshiach, y el cuerpo del Moshiach es Israel, nosotros somos Israel. Somos el cuerpo de Yahushua HaMashiach. Entonces Yahuwah no va a desechar a Israel. Sin embargo, sí tiene que castigar, sí tiene que poner a juicio por causa de nuestros actos, por causa de nuestras obras. Cuando nosotros ya no tengamos oportunidad de vida en esta tierra, sino que ya seamos puestos a disposición delante del trono, delante del juicio, nuestra vida va a ser juzgada. Vamos a compadecer todos, absolutamente todos, delante del Beit Din, delante del Senedrín, delante de los ancianos, delante del juez, vamos a tener a alguien que nos acusa, vamos a tener a alguien que nos defienda, pero si es Yahuwah el que nos defiende, pues tenemos un abogado que es Yahushua HaMashiach, que está intercediendo por nosotros. Pero si con todo esto nosotros no queremos obedecer el Torah de Yahuwah, pues ya es nuestra responsabilidad. El rollo del Torah, o más bien los rollos, los sefer, el mundo ha querido destruirlo, desaparecerlo. Inclusive han intentado cambiarlo por muchos medios, por muchas fuentes, por muchas razones. El enemigo principalmente. Pero las estrellas y las piedras, ellos son testigos firmes que no pueden cambiar. ¿Quién puede alcanzar una estrella y decirle cállate? Eso, lo que acabas de ver, no es cierto. Tú estás viendo otras cosas. ¿Quién le puede decir a las piedras? No viste nada. O sobornar a una piedra y decirle, aquí te va una cantidad de dinero por tu silencio. Eso no se puede hacer. Quizá el hombre, por su ambición, es que se deja manipular y se deja comprar por causa de su propia ambición, de su propio ego, para callar algo que vio. Lo vemos y lo vimos en los libros de la Besorá, en las 4 Besorot,
Marco, Luca, Johanan, Matillahu, cómo pusieron testigos falsos para castigar a Yahushua HaMashiach, para ponerlo a muerte. Y aún Poncio Pilato no encontró nada de qué acusarle, nada de qué castigarle, nada para poder ejecutarlo, pero por causa del pueblo y además por causa del Torah que se tenía que llevar a cabo y cumplir la palabra, Yahushua HaMashiach fue puesto a muerte, con falsos testigos, con falsos testimonios, comprando falsos testigos, y bueno, esa es una historia que nosotros conocemos perfectamente. Pero no sucede así con el Shamaín. No podemos sobornar a las estrellas, ni podemos sobornar a las piedras para que callen. Vamos a ver el verso número 2 de Devarim 32, verso 2. Caerán como gotas de lluvia mi enseñanza, fluirá como el rocío mi discurso, los dichos de mi boca, como gotas de lluvia sobre la hierba y como aguacero sobre el césped. Verso 3. Ciertamente el nombre de Yahuwah proclamaré y daré la grandeza a nuestro Creador. Cuando Abba Yahuwah le dio a Moshe esta instrucción de escribir un cántico y de enseñarlo, se convertiría en una bendición que desciende directamente del Kisei, del trono de Yahuwah. Esto era un símbolo para regar como lluvia, como un rocío sobre Israel. En otras palabras, el Torah es comparado con la lluvia, con el rocío, con las gotas de agua que descienden del Shamaín. Lluvia temprana y lluvia tardía. Así como la tierra, la vegetación, los animales del campo, la vida depende del agua, de la lluvia. Así nosotros debemos depender 100% del Torah para nuestra vida. La presencia de lluvia o la ausencia de lluvia determina la presencia de vida, como también la ausencia de vida. Asimismo, el Torah provoca en el ser humano vida o muerte, y esto no solamente física, sino también en nuestro Rúa. Hebreos capítulo 6, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Yahuwah. Y oiga lo que acabamos de decir, porque hace un momento hicimos un comentario sobre esta porción. Yahuwah deja salir agua para buenos y para malos. Yahuwah hace salir el sol para buenos y para malos. Pero cuando por mi ambición, por mi causa, yo quiero recibir una bendición de Yahuwah, pero va a perjudicar a mi prójimo, Yahuwah no la va a enviar. Si yo quiero algo de Yahuwah para beneficiarme a mí mismo y perjudicar a mi prójimo, Yahuwah no va a enviar esa bendición. La bendición tiene que descender del Shamaín, así como el agua y así como el sol. El sol sale para buenos y malos. Lo que nosotros hagamos con el sol para cosas buenas o obras buenas, o lo que el mal hace para hacer obras malas, eso ya depende, pero el sol salió para los dos. Lo que nosotros hagamos con la lluvia, que no solamente llovió tanto para el malo o para el bueno, sino lo que nosotros hagamos con esa lluvia es lo que nosotros vamos a comer. Pero llovió para los dos, para el bien y para el mal. Y lo que nosotros hicimos con el bien fue para bendición. Entonces Yahuwah va a recompensar, va a multiplicar, va a bendecir esa bendición. Pero si yo estoy pidiendo algo para mí, para mi beneficio, para mi egolatría, para mi para mi propia persona, y voy a perjudicar a mi fraterno, a mi amigo, a mi hermano, Yahuwah no va a enviar esa bendición. Yo tengo que pedir que mande esa bendición
y también se la va a mandar a mi enemigo o al que hace mal. Y lo que esa persona, ese ajín, ese fraterno, ese prójimo haga con esa bendición, si no es para ellos, nosotros vamos a recibir esa bendición y vamos a recibirla doble, porque como él no la quiso y Yahuwah la envió para los dos, entonces a mí me va a ser entregado. Hebreos 6:7, que es lo que acabamos de leer. Porque la tierra bebe la lluvia que cae sobre ella y produce vegetación útil. Esa bendición que Yahuwah va a traer por causa de la lluvia a nuestra vida, esa bendición, lo vamos a ver reflejado en este ejemplo con Bereshit 27:26. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob robó la primogenitura de Esaú? Él se disfrazó de Esaú, se puso una camisa de su hermano, se puso vellos aquí de cabra o de cordero, de lo que sea, para aparentar, ¿verdad? Se puso un disfraz, pero ¿qué era lo que realmente él deseaba? Él deseaba recibir esa bendición. Él anhelaba esa bendición. Esto es lo que nosotros comparamos el bueno y el malo. ¿Qué es lo que la bendición venía para los dos? Cuando nació Esaú y Jacob, dice que Jacob salió cogido del talón del pie de Esaú. Lo había agarrado porque él deseaba esa bendición. En una ocasión, viniendo hambriento, como nos dice el Sefer Yashar, que venía de matar a Nimrod, él decía que ya su vida iba a estar muerta porque algo le esperaba adelante. Quizá alguien lo iba a perseguir y lo iba a matar. Pero llegó cansado, con hambre, con Jacob, y le dijo: dame de comer de ese potaje rojo que tienes ahí. Eran unas lentejas. Y Jacob, era tanto su deseo, tanto su corazón, que peleó y dijo: te lo doy, pero si tú me vendes tu primogenitura. Y a Esaú no le importó, desechó completamente esa bendición. Oiga esta relación. Yahuwah hace llover sobre buenos y malos. Yahuwah hace salir el sol sobre buenos y malos. En este momento tenía la oportunidad de su vida Esaú de poder hacer otro tipo de negocio. Pero Jacob, que deseaba con todo su corazón tener la bendición del primogénito, le dijo: véndeme tu primogenitura. Y él le dijo: ¿para qué me sirve? Puedes quedártela, no la necesito. Él menospreció esa grande bendición, ese beneficio que tenía de recibir la bendición de la primogenitura. Entonces, al momento de que su padre Isaac iba a bendecir a su hijo Esaú por causa de la primogenitura, porque era probable que ya no pudiera vivir, él no lo sabía, no sabía cuándo iba a partir, pero él quería arreglar las cosas a tiempo, Isaac. Entonces nuevamente Jacob, que decide arrebatar esa bendición, tomarla, porque literalmente ya se la había dado a Esaú, él ya la había vendido. Entonces él tenía que hacer el último truco, el último acto de magia, la última aparición, para poder recibir esa bendición. Posteriormente Yahuwah lo enfrenta más adelante. Pero esto es lo que nos dice en el Bereshit 27, verso 26. Y le dijo Isaac a él, a Jacob, su padre: acércate, te ruego, y bésame, hijo mío. Y se acercó y le besó, y él olió el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo, el cual ha bendecido Yahuwah. Te conceda, te otorgue tu Creador del rocío del Shamaín y de lo mejor de la grosura de la tierra, abundante trigo,
grano y vino nuevo. Vemos el pasaje que nosotros estamos persiguiendo. Como gotas de lluvia, desciende tu enseñanza. Verso 2 de Devarim 32:2. Como el rocío, mi discurso. Nosotros tenemos que anhelar, desear así como Jacob, arrebatar esa bendición, pelear por esa bendición, como gotas de lluvia sobre la hierba y como un aguacero sobre el césped. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Dice que olió sus vestidos. Quizá le olió por aquí cerca del cuello, aquí en el pecho, diciendo, como el olor del campo, el cual ha bendecido Yahuwah, te conceda tu Creador del rocío, de esa bendición del Shamaín y de lo mejor, de la grosura de la tierra. Vemos aquí estas dos palabras, llama al Shamaín como testigo y llama a la tierra. Que Yahuwah te conceda, te otorgue tu Creador del rocío del Shamaín y lo mejor de la tierra. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que esos dos testigos le estaban trayendo bendición y no una maldición. Esos dos testigos que había puesto Moshe Rabbeinu, que iba a hablar en contra de Israel, ahora se convirtió para hablar a favor de Israel, otorgándole esta doble porción de bendición. Moshe proclamó, invocó, enseñó el nombre de Yahuwah, como nos lo dice el verso 3 de Devarim 32:3. Ciertamente el nombre de Yahuwah proclamaré y daré la grandeza de nuestro Creador. Moshe proclamó y enseñó el nombre de Yahuwah. Esto es algo que a nosotros no se nos tiene que quitar de la mente. Nosotros tenemos que hablar el nombre de Yahuwah. Para nosotros no es prohibido hablar el nombre de Yahuwah. Hay un video que yo tengo, una enseñanza, el video 044, que quiere decir se puede pronunciar el nombre. Ahí tengo muchos pasajes de la Escritura donde nos afirma que nosotros tenemos que hablar el nombre de Yahuwah. ¿A dónde pertenecen los que rehúsan pronunciar el nombre Kadosh de Yahuwah? ¿A quién pertenecen? ¿A dónde? ¿A dónde pertenecen los que sustituyen el nombre de Yahuwah? Vemos que muchos de estos están llevando a congregaciones completas a negar a Yahuwah y por consiguiente a Yahushua HaMashiach, a perder la salvación perpetua. Esto definitivamente se le llama una doctrina de Hasatán, negándolo, no pronunciando el nombre, haciéndonos creer que como hijos tenemos prohibido pronunciar el nombre. Por el contrario, Moshe Rabbeinu, los Neviim, los Talmidim de Yahushua, yo proclamaré el nombre de Yahuwah. Yahushua HaMashiach, Abba Yahuwah, ellos les he manifestado, les he dado a conocer tu nombre, para que nosotros sigamos pronunciando el nombre. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre exaltado de su reino por la perpetuidad. También existe el deber de bendecir a Yahuwah después de haber leído el Torah. Cuando nosotros hacemos esta introducción para leer la Escritura, al principio, cuando estamos en el Yom Shabbat y que ustedes envían sus lecturas, el fraterno hace su tefilot para bendecir la lectura del Torah. La bendición después de la lectura del Torah viene del mandamiento de bendecir a Yahuwah después de comer. Cuando nosotros hayamos comido, nos hayamos satisfecho, tenemos que bendecir a Yahuwah. El Torah es la comida del alma, de la nefesh, de nuestro ruah. Yahuwah merece una bendición después de que
nos hayamos saciado con su Torah. Devarim capítulo 32, verso 4. Él es la roca perfecta en su obra, porque todos sus caminos son justicia, un creador verdadero. No tiene injusticia. Justo y recto es él. Yahuwah es comparado con una roca. Nos habla de firmeza, de fuerza, de peso, algo inmovible, algo seguro. 5 veces aparece esta palabra en este shir en referencia a la roca, a la firmeza. Verso 4, 15, 18, 30 y 31. Yahushua HaMashiach refleja el carácter del Padre y por eso también Él es llamado la roca. Les voy a dejar estos pasuquín para que ustedes lo revisen más adelante. Devarim 32:5. Se ha corrompido a sí mismo, no sus hijos por su defecto, por su mancha. Son una generación perversa y torcida. Y bueno, aquí yo me quedé preguntándome cómo podríamos entender este pasaje. Devarim 32:5. Se han corrompido a sí mismo, no sus hijos por su defecto, por mancha. Son una generación perversa y torcida. Tuve que buscarlo en otra traducción u otra forma de explicar este pasú, porque así como está, yo no le entendí rápidamente, sino tenía que buscarlo, qué era lo que tenía que decirnos este pasaje. En otra versión dice, no solamente se dañan a sí mismos, sino que perjudican a sus propios hijos con sus pecados, pues surgirá de ellos una generación terca y torcida. Esto no es lo que dice el hebreo. Este pasaje no es lo que dice el hebreo, sino lo que yo les leí al principio. Pero es una forma de explicarlo en otras palabras, qué es lo que quiere decir. Ahora ya entendí qué es lo que quiere decir. Me quedó más claro la explicación que verdaderamente lo que dice el hebreo, pero no lo puedo cambiar. Nuestro María Yahushua nos lo repite en unos pasajes en el libro de Mateo. Mateo 12:39. Dice, pero Yahushua respondiendo les instruyó, esta generación mala que adultera la instrucción demanda señal, pero no le será dado sino la señal de Jonah Hanabí. Verso 16:4, Matillahu 16:4, dice, descendencia y adúltera pide señal, pero no le será dado señal alguno, sino la señal del profeta Jonah. Entonces se separó y se fue. No solamente se dañan a sí mismos, sino que perjudican a sus propios hijos con sus pecados, pues surgirá de ellos una generación terca y torcida. Esto es obvio. Una vez que nosotros comenzamos a violar el Torah, por consecuencia mía, por consecuencia de nosotros, mis hijos van a venir arrastrando toda esa situación. Esto es la generación que respondió a Yahushua. Respondiendo les instruyó en Matillahu 12:39. Esta generación, ¿se acuerdan de los padres a los hijos? Esta generación malvada y adúltera, que adultera la instrucción, es decir, el Torah, demanda señal. No le será dado sino la señal de Jonah. Devarim 32:6. Dice, así es como a Yahuwah tratas con esto, pueblo necio y falto de sabiduría. ¿No es él su padre quien los compró? Él te hizo y te afirmó. Yahuwah sigue llamándose padre, incluso de los hijos perversos. Si un israelita peca, no deja ser hijo de Yahuwah,
y siempre hay un camino de vuelta. Pero si sigue en el camino sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo, por haber elegido voluntariamente este camino. En Lucas capítulo 15, verso 24, nos da un ejemplo. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esto es lo impactante que comentábamos, hacíamos el comentario al principio, antes de iniciar esta enseñanza. Que Yahuwah nos da la oportunidad, nos da ese favor inmerecido que a pesar de ser hijos de Yahuwah, de ser Am Yisrael, y a pesar de seguir violando el Torah, una tras otra y de caer todas las veces que hemos caído, Yahuwah nos sigue llamando hijos. Pero tenemos un límite, tenemos un hasta aquí. Cuando nuestra vida es puesta bajo tierra, en ese momento que es separado nuestro cuerpo de nuestra nefesh, y que nuestra nefesh es llevado al Shamaim, ya no podemos hacer nada. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en vida. Mientras tenemos esa oportunidad, así nos encontremos en el último momento de nuestro aliento, de nuestra vida, si podemos pedir perdón, así hayamos sido los más malvados de toda la historia. Pero si en ese momento nosotros podemos pedir perdón a Abba Yahuwah, seguramente Yahuwah nos va a perdonar. Seguramente Yahuwah va a considerar que así tenía que suceder las cosas. Devarim capítulo 32, verso 7. Recuerden cómo eran los días de la antigüedad. Consideren los años de generaciones pasadas. Pregunten a su padre y él te dirá, a tus ancianos y ellos te responderán. Todos conocemos este pasaje porque lo hemos escuchado muchas veces. Yirmiyahu capítulo 6, verso 16 y 17. Aquí está lo que Yahuwah dice: párense en el cruce de los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Caminen en él, tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Sin embargo, ellos dijeron, no caminaremos en él. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con lo que tenemos en nuestra mano? Esta información que Abba Yahuwah nos ha concedido, nos ha permitido tener en nuestra mano. Seguir, ya indagamos, Yahuwah nos abrió el entendimiento, nos abrió los ojos, nos abrió los oídos para darnos cuenta que hemos dejado atrás algo que la religión, que la tradición, que la iglesia no es lo que es Israel, sino que nosotros deseando como Jacob, agarrándonos del pie del talón de Esab, queriendo la bendición, reclamando esa bendición para nosotros, permitiendo que nos huela Yahuwah como el olor del campo, eres tú, que ha descendido ese rocío de la bendición de parte del Torah de Yahuwah, porque queremos reclamar para nosotros la bendición de Yahuwah. Esa bendición que no la hemos pedido para beneficiarnos nosotros mismos, solamente yo y mi prójimo, mis hermanos, mis amistades, no. Por el contrario, yo decidí, yo autoricé, yo acepté recibir este rocío de bendición de parte de Yahuwah. Quizá nos encontramos hoy en día hablando el Torah como Moshe Rabbeinu en el verso 3, que dice que hablaba el nombre de Yahuwah, proclamaba, y como lo leímos más atrás, que Jacob deseaba esa bendición, que Jacob peleaba por esa bendición. Hoy nos encontramos en esta encrucijada en la cual nosotros decimos, párese en el cruce de los caminos
y miren y pregunten. ¿A quién tenemos que preguntar? ¿A nuestros ancianos? ¿Que no se ha convertido en una generación de necios? Como Yahushua le dijo a esa generación de fariseos, generación adúltera que violan el Torá, sino que nos hemos convertido en esos hombres y mujeres que decidimos aceptar, preguntar a nuestros ancianos, preguntar lo que dice el Torá de Yahuwah y caminar en los caminos de Yahuwah. Vean cómo podemos relacionar toda esta enseñanza que llevamos ahorita en este tiempo, que a pesar que no podíamos entender el cántico de Moshe, hoy nos damos cuenta cómo está relacionado, porque ese Torá, ese cántico que Yahuwah ha puesto en nuestro corazón, nosotros que somos de Israel, sabemos la historia de Israel. Usted se ha convertido en Israel. Usted sabe esa historia, porque cerca de ti está la palabra de Yahuwah, está el Torá, en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Y para que no puedas decir que está tan arriba que no la puedes alcanzar, que está al otro lado del mar, que no puedes ni puede nadie ir por ella, sino cerca de ti, en tu corazón, está el Torá de Yahuwah. Habla a los hijos de Israel. Yahuwah le dijo a Moshe Rabbeinu, escribe este cántico y enséñaselo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de este cántico? Nosotros ya conocemos este cántico. Y cuando estemos delante del trono, delante del Cordero de Yahushua HaMashiach, y cantemos el cántico de Moshe, ellos cantan, nosotros vamos a saber la historia de Israel. Nosotros conocemos esa historia de Israel, porque somos de Israel. Devarim capítulo 32, verso 8, dice, cuando repartió su herencia el Altísimo a las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos por causa del número de los hijos de Israel. Yahuwah estableció los límites de los pueblos del mundo, de acuerdo con el número de los hijos de Israel. Esto es para que los israelitas que se radicasen en cada tierra o tomaran posesión y observaran el Torá y sus mandamientos. En su intento de construir la Torre de Babel, nosotros lo encontramos en el Bereshit capítulo 11, establecieron 70 pueblos. Yahuwah estableció 70 pueblos, en paralelo a las 70 personas de la familia de Jacob que habían emigrado a Mizraim. Shemot 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí junto a las aguas. Elim, Strong H362, significa palmera, un lugar en el desierto. Pero, bueno, la raíz de esta palabra Elim, que es palmeras, viene de Strong H352, que significa Agil. De lo mismo de otra, del 193, que ahorita lo vemos, significa fuerza. De aquí cualquier cosa fuerte. También, fíjense lo que significa carnero, pilastra, roble, un árbol fuerte, carnero, poderoso, valiente. Esto que acabamos de leer en Shemot 15:27 y que nosotros vimos que Yahuwah había repartido su herencia a las naciones, o más bien a Israel, por causa de las naciones y de los pueblos que habían surgido por causa de Israel. ¿Se acuerdan que en la enseñanza anterior hablamos sobre la muerte del primogénito? Israel es mi primogénito y las naciones no pueden ser su primogénito. Al venir Moshe Rabbeinu a Egipto y liberar
a Israel de Misraim, de todas las naciones, de todos los pueblos, murió su primogénito, menos el de Israel, porque solamente hay un primogénito. No pueden haber dos primogénitos. A pesar de que Esaú y Jacob eran gemelos o mellizos, uno tuvo que nacer primero, y ese es el primogénito. Por lo tanto, le correspondía. Ahora, viendo este punto de vista de que nos encontramos en el libro de Shemot, de bendecir a las naciones por causa del pueblo de Israel, ¿cuántas tribus son de Israel? 12. ¿Cuántas naciones salieron de ese Israel? 70 naciones. Lo vimos en Bereshit capítulo 11, cuando en la Torre de Babel se confunden las lenguas y ahí vienen las otras naciones, los otros pueblos, y se reparte la tierra. También tengo 3 videos hablando de Yahuwah reparte la tierra. Shemot 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, que representan las 12 tribus de Israel, y 70 palmeras, que representa el 70, las 70 naciones, los 70 pueblos que habían salido de Israel, y acamparon allí. ¿Qué significa Elim? Significa palmera, pero su palabra raíz viene de Strong 352, que significa agil. ¿Qué significa agil? Cosa fuerte. También significa carnero. También significa un árbol fuerte, valiente. Vean esta relación de Yahushua HaMoshiach o del Moshiach. Este Strong viene, la palabra raíz, Strong 193, Ul. Strong 193 significa torcer el cuerpo, también poderoso y vigor. Eso significa. Tenemos otra palabra que nosotros conocemos como palmera. Acabamos de ver Eilim. ¿Cuál es la otra? Que aparece también en este pasaje. Tamarim, palmera. Strong H 8558. La palabra tamar significa palmera. Son 2 palabras diferentes, pero una hace una referencia más fuerte. No solamente si nosotros vemos lo que está sucediendo en Shemot 15:27, llegaron a Elim, que dijimos que significaba Elim, palmera, pero su raíz quiere decir un árbol fuerte, un carnero o valiente, eso quiere decir. Esto hace ilusión o hace alusión a Yahushua HaMoshiach. Espero que me dé a entender con estas palabras, porque a veces yo mismo quiero explicar lo que yo mismo me enredo. Después de que Moshe Rabbeinu había escrito todo el Torah y había entregado un Sefer Torah, un rollo a cada tribu y a los Levíim, y además se había quedado uno guardado en el Arón Edut. Las 12 fuentes son las 12 tribus de Israel. Las 70 palmeras necesitan del agua para subsistir. Las palmeras tienen una característica de resistir ciclones y fuertes vientos y no ser arrancados del suelo. Así como los Ereb Rab, las naciones mixtas, salieron junto a las 12 tribus de Israel. Así todo el pueblo, lengua y nación también tienen que venir a Israel para pasar por una de las 12 puertas y poder entrar a la nueva Jerusalén. Eilim, ese árbol fuerte, ese carnero que representa a Yahushua HaMoshiach. Las 12 fuentes representan las 12 tribus de Israel. Las 12 palmeras, las 12 tamar, representan a las 70 naciones. Como los Ereb Rab, necesitan forzosamente de la fuente. La fuente de agua de vida no es que sea las fuentes de las 12 tribus de Israel. La fuente de agua de vida es Yahushua HaMoshiach. Pero una de las fuentes que es las 12 tribus de Israel.
Antes de la dispersión y de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, solo había una sola Safá, una lengua de adoración, una lengua de servicio. Después se dividieron en 70 Lashon, en 70 idiomas, 70 lenguajes, y posteriormente más, pero son 70 idiomas relacionados con las 70 naciones. Números 33, verso 9. Y partieron de Mara, y llegaron a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de agua, y 70 palmas, y acamparon allí. ¿Qué sucedió con Mara? No sé si pudieron percibir algo aquí en Bamidbar, números 33, 9. Y partieron de Mara y llegaron a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmas, y acamparon allí. Quiere decir que este evento nos trae un poquito más para atrás. Antes de llegar a Elim, a este árbol fuerte, a esta palma fuerte, a este carnero que representa a Yahushua HaMashiach, antes habían pasado por Mara. Y quiero decirles que yo no tengo nada que ver con el presidente de El Salvador, con Nayib Bukele, con los maras. Este es otro tipo de Mara. Dice, las lenguas amargas, que nos hablan, las aguas amargas, Shemot 15, 22 al 26, que ahorita lo vamos a leer. Shur significa pared, Mara significa amargo. Shemot 15, 22 dice, y comenzarán la marcha Moisés y Israel del mar de cañas. Y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto. Lo vemos aquí en nuestra menorá, 3 días por el desierto. Anduvieron 1, 2, 3, ya sea que de aquí para acá o de aquí para acá. 3 días en el desierto. Y no encontraron agua. Camino de 3 días iremos a ofrecer sacrificio a nuestro Eloa, lo que Moshe Rabbeinu le dijo a Faraón. Camino de 3 días iremos para hacer sacrificio a nuestro Eloa. No habían encontrado agua. ¿Qué dijimos que significaba Shur? Pared, muro. Shemot 15, 23. Y llegaron a Mara, mas no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso fue llamado su nombre Mara, y no Mara salvatrucha, sino amargas, aguas amargas. Verso 24. Y murmuró el pueblo contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Shemot 15, 25. Y clamó a Yahuwah y le mostró un árbol, un tronco, un madero, y lo arrojó a las aguas, y se volvieron dulces las aguas. Allí estableció para ellos estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Verso 26. Y él dijo, si oyeres, nuevamente escuchamos esta palabra con la que empieza nuestra parashá, Haasinu. Dice, Beja Santa, en otra conjugación, y dirás, oído a sus mandamientos, Leja Santa, que viene de Hasinu, Lesim Botá, sus mandamientos, y guardarás todos sus estatutos, cualquiera de las enfermedades que yo he enviado a Egipto, no las pondré en ti, porque yo soy Yahuwah quien te sana. Ahora nosotros nos damos cuenta que la relación entre guardar los mandamientos de Yahuwah trae como consecuencia, no vienen estas enfermedades. Nosotros nos damos cuenta de una relación que si nosotros guardamos y obedecemos el Torah, los mandamientos de Yahuwah, Leja Santa le misbotab, dieras oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos, no vienen las enfermedades que Yahuwah envió a Egipto. Pero si nosotros
no guardamos, no prestamos oído a sus mandamientos, automáticamente vienen las enfermedades. Quiere decir que nosotros mismos decidimos qué es el camino que nosotros vamos a seguir, qué es lo que nosotros vamos a perseguir y qué es lo que nos va a perseguir detrás de nosotros si no obedecemos el Torah de Yahuwah. Al endulzar las aguas amargas, Yahushua enseña al pueblo de Israel que los mandamientos pueden transformar una vida amarga en una vida dulce y placentera. Samar capítulo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El problema no era el agua, pues es nuestra actitud para con Abba Yahuwah. ¿Qué vamos a hacer con el agua amarga que estamos tomando? Debemos ponerle el árbol de Yahushua Hamoshia para endulzarlo y escuchar y obedecer misbot. Y quiero que vean que habíamos contado 3 días. 1, 2 y 3. Después de 3 días, las aguas se encontraban amargas. Yahuwah le mostró a Moshe Rabbeinu un árbol que tenía que agregarlo a esas aguas para poder, lo voy a mostrar aquí en la cámara porque no lo vieron ustedes. 1, 2 y 3 días, y después de 3 días, Yahuwah le muestra a Moshe Rabbeinu un tronco, un árbol, para que pudieran esas aguas dejar de ser amargas. ¿Qué pasa con esta relación 3 días y el tronco? ¿A quién representa el tronco? Y que de hecho es el tronco principal que sostiene a Yisrael. Esta menorá representa a Yisrael también. Representa a Yisrael. Por esa razón tenemos esta menorá, no para idolatrarla, no para venerarla y postrarnos delante de ella como una imagen, sino que esta menorá representa a Yahushua Hamoshia y que representa a Yisrael y que por lo tanto representa que nosotros somos la luz de las naciones. Por esa razón yo tengo esta menorá siempre delante de ustedes, porque en primera nosotros podemos percibir perfectamente el ejemplo que tenemos de Yahushua Hamoshia antes y después, y lo vemos ahorita en este ejemplo. Seharyá, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén un rúa de favor inmerecido y de súplica, de ruego. Entonces mirarán a mí, aquí en medio, mirarán a mí, a quien perforaron, a quien traspasaron y se burlaron, y se lamentarán por él, como llora por su hijo unigénito, y tendrán amargura, bejamer, por él, como quien siente quejamer, amargura por su primogénito. Vean esta porción de la escritura, Zacarías 12:10, 2 veces nos menciona la palabra amargura. Quiere decir que cuando no tenemos al Hijo, Yahushua, hay amargura. Cuando ellos, antes de llegar a Elim, se habían encontrado con las aguas amargas en Mara. Mara representa amargura. Después de 3 días, ellos necesitaban agregarle a Yahushua Hamoshia en ese tronco. Elim representa la palmera, representa árbol fuerte, representa el carnero. Strong H 1856, Dakar. Cuando nos dice, entonces mirarán a mí, a quien perforaron. Dakar, apuñalar, injuriar, atravesar, escarnecer, herir, traspasar. ¿Quién fue herido? ¿Quién fue traspasado? ¿Quién fue injuriado? Yahushua Hamoshia. ¿En dónde? En el madero. Marar, Strong H 4843, amargo, afligir, amargamente, amargura, enfurecer.
¿Qué fue lo que sucedió con el Am Yisrael cuando se dieron cuenta de que las aguas eran amargas y no se podían vivir? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando se dieron cuenta que esas aguas no se podían beber? Nuevamente vamos a leer Éxodo 15, 23 y 24. Para que sepan qué fue lo que pasó. Dice Shemot 15, 23. Y llegaron a Mara, mas no pudieron beber el agua de Mara, porque eran amargas. Por eso fue llamado su nombre Mara. Y luego aquí viene la respuesta. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué beberemos? ¿Se dieron cuenta qué es lo que pasa cuando venimos como Israel y encontramos las aguas amargas que no se pueden beber? Inmediatamente el pueblo comienza a murmurar. Cuando yo murmuro contra Yahuwah, quizá no se lo digo directamente, quizá no se lo digo abiertamente, pero estoy furioso contra Yahuwah. Tengo enojo, tengo ira. Comienzo a decir cosas de las cuales no tiene sentido, que no han pasado por el escaneo de nuestra mente, sino que han salido directamente de nuestro interior y han hablado cosas en contra de Yahuwah sin que nosotros se lo digamos directamente a Yahuwah. 3 días habían pasado hasta que apareció el Moshiach, el ungido de Yahuwah, el Torah. Aquí lo vemos, hasta que apareció después de 3 días, Yahushua HaMoshiach, que son las aguas de vida. Sin Yahushua HaMoshiach, las aguas son amargas. Como nos dice la Escritura, la letra mata. Es necesario el ingrediente más importante, el madero. ¿Qué representa el madero? La muerte y sacrificio de Yahushua HaMoshiach, para que pueda endulzar nuestra vida y pueda endulzar, por supuesto, el Torah de Yahuwah. Si nosotros queremos seguir el Torah sin Yahushua, van a ser amargas a nuestra vida. ¿Qué quiere decir con amargo? Es una cruda realidad. Es directamente como lo han mal llamado ley, pero no es una ley que constantemente te separa de Yahuwah, sino que toda la Escritura, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, o como usted lo quiera conocer, es un solo libro dividido en 2 partes, que aquí lo encontramos. Antes, amargas, y después de Yahushua HaMoshiach, dulces. Ahora nosotros tenemos esta combinación. Con Yahushua HaMoshiach tenemos este Torah dulce y amargo a la vez. Jueces capítulo 14, verso 14. Ahorita vamos a hablar más de este dulce y amargo. Y él les dijo, del que devora o del que come, salió comida, y del fuerte salió dulzura, y no pudieron declararle el enigma en 3 días. Aquí nos está hablando de Samson, Shimshon. ¿Se acuerdan que él mató al león? Y le dice a su papá, a sus padres les da a comer miel, y él les da este acertijo para que ellos la adivinaran. Y les dijo que si ellos adivinaban o sabían este acertijo, qué significaba, entonces él les daría unas prendas de ropa, les daría vestidos nuevos. Como no pudieron saber qué quiere decir, dice que ellos fueron, tiene un misterio, ahorita me estoy acordando. Les da una cantidad de ropa. Dice así, se encuentra en el Sefer de Jueces 14, del 11 al 19. Cuando los filisteos vieron que Sansón estaba haciendo una celebración, enviaron 30 hombres para que lo acompañaran.
Sansón les dijo a los 30 hombres, en esta celebración va a durar 7 días. Yo les voy a contar un acertijo. Si ustedes pueden resolverla durante este tiempo, entonces les daré 30 capas de lino y 30 mudas de ropa. Vean, con estos números nosotros podemos percibir y percatarnos de este gran misterio que está aquí. Lo que acabamos de ver con la relación de Mara e Elim, las 12 fuentes de agua, las 70 palmeras, el ayil, que es el cordero o el carnero, la palmera o el tronco principal, después de 3 días, ahora lo encontramos en el libro de Jueces. Dice que la celebración se tenía que llevar por ¿cuántos días? 7 días. Habían enviado los filisteos 30 hombres. ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos brazos? 3. Y les dijo, si ustedes saben qué es este acertijo, yo les daré 30 capas de lino. 30 y 30 mudas de ropa. ¿Cuántos nos queda? 1 en el centro, ¿verdad? 1. Nos queda 1, aquí lo pueden ver. 30 y 30. 1 nos queda. Si no encuentran la respuesta, entonces ustedes a mí me darán 30 capas de lino y 30 mudas de ropa. Los hombres le dijeron, dinos qué es ese acertijo. Y bueno, como ustedes saben, la mujer que iba a ser la esposa de Shimshón, lo convence para que les diga la respuesta, y entonces Shimshón tiene que salir y darles esas prendas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí en esta relación? No solamente la amargura, los 3 días de amargura y los 3 días de dulzura. Gilgalut 10, verso 9. Fui al querub, al enviado, diciéndole que me diera el Sefer. El enviado me dijo, toma, traga el libro y le será amargo en su vientre. Los 3 primeros tenían el antiguo pacto, tenía que venir a Yahushua HaMashiach para que el Brit Hadashah pueda ser dulce a nuestro paladar. Y aquí le dice en Gilgalut 10:9, toma el libro y será amargo en su vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Verso 10. Tomé el libro de la mano del querub y lo devoré, y es dulce en mi boca como la miel. Cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. Así es el Torah de Yahuwah. Dulce a nuestra boca, pero amargo. ¿Por qué? En esa situación, nosotros nos encontramos en el Torah de Yahuwah el primer pacto o el pacto inicial y el Brit Hadashah, el pacto renovado. 3 y 3. Los cristianos actualmente desechan el antiguo pacto, lo amargo. Les gusta lo dulce, les gusta la bendición, lo bueno, lo agradable. El Torah o la ley ya no es para nosotros, es lo que dicen ellos. Sin embargo, nosotros como pueblo de Israel recibimos las 2 partes. Aceptamos el Torah de Yahuwah, porque el Torah de Yahuwah es uno solo. Todo este libro completo pertenece a la instrucción de Yahuwah. Antes de Yahushua son leyes, reglamentos, instrucciones, cosas fuertes que tenemos que hacer, donde se encuentran los pactos, pacto de circuncisión y todo lo que tenemos que hacer, lo que veíamos también con los sacrificios, pero como no hay templo, pues no lo podemos hacer, pero la circuncisión sí la podemos hacer, y eso es necesario, indispensable para poder hacer pesa. Ahora que viene Yahushua, es el Torah de Yahuwah dulce a nuestra boca y amargo en nuestro cuerpo. Y esto no es que nos perjudique, sino que así tiene que ser en nuestra vida.
No solamente hay emoción, como dicen, la emoción que representa lo agradable, sino también hay compromiso. No solamente mis palabras dicen, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero a la hora de cumplir, no somos capaces de cumplir y viene lo amargo, la amargura, la tristeza. Devarim 32, verso 9. Porque la porción de Yahuwah es su pueblo. Jacob es la porción de su herencia. Verso 10. Le salió al encuentro en tierra desierta, y en el solitario aullido de un desierto lo rodeó. Le instruyó y lo guardó como a la pupila de su ojo. Israel es la pupila del ojo de Yahuwah. De forma alegórica, el ojo es el más sensible del cuerpo y lo que más se protege. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Yahuwah, será severamente castigado. Yo creo que con este pasaje nosotros terminamos esta enseñanza. Hay mucho más, son 52 versos, y esta es la historia de Israel que nosotros tenemos que contar. Todo lo que está escrito, desde el libro de Bereshit, Génesis, hasta el último libro de Revelación, nosotros nos encontramos este cántico de Israel, la canción que Moshe escribió para cada uno de nosotros. Y aquí es donde nosotros tomamos un pasaje, un pasú, y nos encontramos con relación con una historia de Israel, algo que sucedió. Ellos cantan de Moshe el canto. Nosotros tenemos que cantar este cántico, el Torah de Yahuwah. Ese es nuestro cántico, el cántico de Moshe, el cántico de Yahushua HaMashiach, en donde nos encontramos no solamente esta relación de amargo, Yahushua, y dulce, antiguo pacto, antiguo testamento, Yahushua que divide la historia del mundo, con el Nuevo Testamento, con lo dulce, con lo agradable, pero nosotros tenemos que comer completamente todo el Sefer Torah, todo Yahushua HaMashiach, todos los mandamientos, para que pueda hacer efecto en mi vida, en nuestra vida. Hasta aquí esta enseñanza. Yo me quedo en la transmisión por medio de Telegram con la Kehilá, y nos despedimos en YouTube. Yahuwah los bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre de usted, y que nos dé Rahamín, porque lo necesitamos, a todo su pueblo de Israel. Nos vemos en otra ocasión, en otra transmisión. Shalom Alejem, Am Yisrael.